Muy buenos días para todos. Mi nombre es Germán Zúñiga, yo soy analista de infraestructura, cemento e industria. Nosotros vamos a el área de investigaciones económicas a partir de hoy. Vamos a hacer unas presentaciones en nuestros sectores. En nuestro equipo en este momento hay 8 zonas y nos vamos a encargar de presentarles a ustedes pues cada sector semana. Realmente no sé cómo esté el cronograma, pero por el día de hoy vamos a ver infraestructura y cemento. Entonces damos comienzo en la diapositiva número 2. La diapositiva número 2, vamos por favor a la diapositiva número 1. Entonces, a ver primero que todo el estado actual del sector. Vamos a ver cómo se está comportando el sector de infraestructura, principalmente en el mundo. Entonces, ¿cuál es la problemática que tiene en este momento el sector de infraestructura en Colombia? Un análisis que hace el World Economic Forum, identifica 12 variables que son las más importantes. Está rankeando a infraestructura con un mente, pues, podríamos decir que preocupante. Tenemos calificación en el 2014-2015 del 84, sobre 144 países que son los calificados. Eso quiere decir que realmente falta mucho por desarrollar para quedar como por arriba del promedio, digámoslo así, del mundo. Dentro del top 5 tenemos a Suiza, a Estados Unidos, a Finlandia y Alemania, con los países con mejor infraestructura del mundo. En la parte de abajo ves cuáles son los factores más problemáticos para realizar negocios en Colombia. Después de la corrupción, el suministro inadecuado de infraestructura es lo más preocupante y en que se debe enfocar más el país en este momento, pues porque está haciendo un cuello. Diapositiva 8, particularmente por cada tipo de infraestructura, Colombia frente a Latinoamérica. Entonces, en carreteras vemos que Colombia tiene el puesto 125, 144 que son los países, y en Latinoamérica estaríamos por arriba solamente de Paraguay, que tiene el puesto 133. Entonces realmente en el tema de carreteras es como lo más preocupante. En el tema de vías férreas estamos en el puesto 102, realmente no todos los países tienen vías férreas. En el tema de puertos estamos en el puesto 90 y finalmente en aeropuertos, que podríamos decir que es lo mejor en este momento, 78. Ahí es importante tener en cuenta que el ranking de aeropuertos se mide básicamente por las sillas disponibles que tengan las aerolíneas. Entonces, tal vez por eso nuestra aerolínea Avianca, que es pues la representativa en Latinoamérica, podríamos decirlo, pues está ayudando bastante para esta calificación de 78 puestos sobre 144. Para la diapositiva 9, vemos otra problemática y son los costos que hay para poder mover un producto. Este es otro cuestionamiento de todos los costos que tiene una línea. El 23% se está asignando a la parte de costos, o sea, realmente los costos son altos, y digamos decir que Perú, Argentina y Brasil estarían por debajo de nosotros, pues con unos puntajes mucho más altos en el tema de logística. Entonces, esto es como una primera parte, identificando cómo está Colombia en donde nos damos cuenta que realmente se debe hacer mucho y ver ya en la siguiente diapositiva cómo está en el país. Entonces, evolución del sector de infraestructura en Colombia. En la diapositiva 11 ya vemos por cada componente oferta. Como entonces vemos que en el componente 3, que es construcción, del 2000 y el 2014, el componente que mejor se comportó y que presentó un mayor crecimiento durante estos 2 años. A la proyección dada por la parte macroeconómica nos proyecta que para el 2015 y 2016 vamos a tener un 5.8 y un 5.5 de crecimiento. O sea,
hay un descenso, pero siendo este componente el más importante en todo lo demás. Vemos, por ejemplo, el componente número 7, que son las industrias manufactureras, que va a comportar en un 2.3% y en un 2.2%, siendo una de las más bajas. Entonces, en este momento el sector de infraestructura, el país está enfocado y viendo ya representado en crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahora, en la parte de abajo, puede haber segregación que hay, porque el componente de construcción se subdivide en edificación y obras de infraestructura. Las infraestructuras realmente han aportado muy más a este índice de construcción, porque vemos en la gráfica, en el 2013 y 2014 se han ido comportando en un 13.1% y en un 18.1%. Entonces, este subsector de infraestructura es más fuerte en este momento y se va a comportar de similar en los próximos años, o sea, siendo el más representativo por los proyectos que ya les voy a contar. Voy a hacer aquí como un paréntesis y decirles que las preguntas que puedan tener ustedes podemos hacer durante la charla, o podríamos dejar un espacio al final. Yo recomendaría que dejemos el espacio para el final, para que pues, yo y Juan Camilo pues, estar al 100% respondiendo sus preguntas. Entonces vamos a la diapositiva 12, en donde vemos el otro componente importante, que es el componente del cemento. Realmente Colombia ha venido presentando un consumo alta tanto de cemento como de concreto. Entonces aquí particularmente para el cemento vemos la gráfica que muestra trimestralmente desde el 2000 hasta el cuarto trimestre del 2014 la que se ha venido presentando, y vemos una curva realmente alcista. La tasa anual de crecimiento compuesto en producción ha sido 4.66% y la tasa anual de crecimiento compuesto para despachos ha sido desde el 5.2%. Y particularmente para el 2014, el crecimiento 2013-2014 ha sido bastante significativo, 9.97% para producción y un 10.3% para despachos, o sea, realmente ha venido creciendo mucho más. Pasando a la diapositiva 13, importante enfocarnos en el sector infraestructura en el país y cuál es el beneficio que va a traer pues, para la economía. Como en el primer bullet, los efectos en la economía que tiene una infraestructura eficiente principalmente es un funcionamiento efectivo de la economía, dependiendo de gran parte pues, que esta infraestructura per se sea eficiente y de gran cobertura. Otro beneficio son las reducciones que presenta en general, en donde si contamos con una infraestructura multimodal y bien desarrollada, eso va a reducir los tiempos de recorrido entre regiones y en centros de distribución, haciendo pues que los costos sean menores. La calidad y la cobertura es algo también muy importante. Por extensión de la red de infraestructura va a impactar positivamente el crecimiento de la economía y reduce desigualdades en ingresos y en pobreza. Entonces realmente vemos la infraestructura en este momento como una columna vertebral para el crecimiento del país, todo para que los productores puedan distribuir sus productos a lo largo y ancho del país, y realmente para que la comunidad y la población pueda tener una cobertura en educación, en salud, etcétera, mucho mayor. Entonces, es lo más importante para resaltar. A la proyección del sector y a los proyectos más importantes en este momento en que es enfocado el gobierno nacional. Son las concesiones de cuarta generación. ¿Qué es de cuarta generación? Ante otras instituciones como el INVIAS y las otras instituciones de infraestructura han venido abriendo las concesiones desde la primera generación. En este momento ya vamos en la cuarta. Entonces son juegos de concesiones que están dando diferentes gobiernos, y en el momento con el gobierno de Juan Manuel Santos
se lanzó pues ya la cuarta generación de concesiones. Esa generación está subdividida en tres, o sea, en tres subgrupos. La ola, que realmente cómo es, está adjudicada. La segunda ola ya tiene un cronograma definido. Y la tercera ola es su financiación y su carácter, pues, si es público o es privado. En la diapositiva 16 vemos a grandes rasgos las cifras de cuarta generación. La versión aproximada son 50 billones de pesos, en donde van a intervenir alrededor de 8.000 kilómetros lineales, en donde 200 kilómetros son concesiones de vías de doble calzada. En donde va a haber un total aproximado de 39-40 proyectos, y son proyectos que se van a ejecutar alrededor de 8 años a partir de 8 años para su construcción a partir de la contratación, y alrededor de 25 a 30 años en el mantenimiento y operación, o sea, ya la parte de la concesión. O la retribución que van a recibir estas concesiones, lo importante son los peajes y los aportes que realiza el gobierno. Entonces, podemos ver que dentro de los recursos requeridos va a haber un 65% en la obra física, o sea, en la obra como tal, y un 35% en el OPEX, que es el dinero asignado para la operación y el mantenimiento de las vías. A la siguiente diapositiva, que es la diapositiva 17, aquí ya nos vamos a dar cuenta realmente cómo las entidades financieras se están comprometiendo para que estos proyectos se lleven a cabo. Entonces, viendo estos proyectos de infraestructura como aporte o representación del Producto Interno Bruto, estamos viendo que para el periodo 2014-2016 es representar alrededor del 3%, 2017-2020 va a representar 2.8% del Producto Bruto, del 2020 al 2022 el 1.9%. 2014 al 2022 como 1.6% de aporte al Producto Interno Bruto, o sea, realmente es muy significativo. Vamos a ver que esta financiación de los proyectos se va a realizar tanto con equity, quiere decir el aporte que va a realizar cada concesionario de sus estados financieros y desde su disponibilidad que tengan de dinero a cada proyecto, principalmente al inicio de cada proyecto, y anteriormente los bancos, tanto nacionales como internacionales, y algunas entidades de financiamiento van a dar este dinero. Aquí en la tabla lo vamos a ver, en donde los bancos internos o nacionales van a poner alrededor de 15 billones de pesos, los bancos internacionales un 3 billones de pesos, y los fondos de capital privado un 7%, perdón, un billones de pesos para la ejecución de estos proyectos. Otra entidad muy importante es el Fondo nacional, en donde las entidades alrededor de 5 billones de pesos. En el cuadro de abajo estamos viendo particularmente cómo sería esa participación. En la diapositiva número 18 ya vamos a ver la primera ola de concesiones que se llevó a cabo y cuáles fueron los 9 proyectos que se adjudicaron. Entonces, en la diapositiva 19 estamos viendo las compañías que nosotros tenemos bajo cobertura, que es donde vamos a centrar, porque realmente esta charla para indicarles a ustedes cómo se está comportando el sector, tanto nacional como internacionalmente, y finalmente vamos a cerrar con las entidades emisoras participantes del mercado de Colombia, para que ustedes puedan tener las suficientes herramientas e invertir en ellas. Entonces, ¿cuáles son los relevantes en este momento? Nos estamos cubriendo una constructora que se llama Construcciones El Cóndor, constructora con concreto, con ISA, pero ya parte de energía, pero ellos también participan en la parte de concesiones viales, y también cubriendo las enteras que son Cementos Argos y Cemex Latam Holding. Entonces, dentro del primer proyecto vamos a ver que Construcciones El Cóndor ya
presentó una adjudicación o ya se le otorgó una adjudicación del proyecto Conexión Pacífico 2. Es un proyecto bastante representativo porque su inversión son 1.3 billones, en donde la compañía tiene una participación del 21%. En estos momentos, esta concesión está en etapa de preconstrucción. Hay otro paréntesis, las principales etapas de estos proyectos, ¿cuáles son? Inicialmente, todos los concesionarios participan en un sorteo en donde son elegidos aleatoriamente 10 concesionarios. Posteriormente, esos 10 concesionarios presentan sus propuestas. Las propuestas pues, son elegidas dependiendo de unos pliegos en donde se dan las características técnicas de cada vía. Después hay una licitación, se da la adjudicación del proyecto. Entonces aquí vemos acciones del Cóndor también en el proyecto Conexión Pacífico 3, que realmente no fue adjudicado inicialmente, sino que ya entraron posiblemente en una negociación con Mario Huertas, en donde van a ocupar con el 48%. Tenemos dos proyectos demasiado importantes para construcciones del Cóndor. Por otro lado, Corfi Colombiana ya fue adjudicada en dos proyectos, que es Conexión Pacífico 1, con un del 60%. Colombiana está participando con su filial constructora que se llama Episol, y con la concesión Mulalolo Guerrero, con una participación también del 60%. Eso es como a grandes rasgos los proyectos de la primera ola, que están sumando alrededor de 11 billones de pesos. Pasando a la diapositiva 21, ya vemos la segunda ola o el segundo grupo de proyectos, en donde, como ustedes pueden ver en el cuadro de arriba, ya tenemos el cronograma definido de pliegos definitivos, licitaciones y adjudicaciones. Realmente este cronograma se ha llevado de manera organizada. Hoy puede de vez en cuando presentar algunos retrasos, pues por la magnitud y por todos los procesos que lleva, pero realmente sí hay una organización bastante fuerte y aquí estamos viendo la segunda ola de concesiones. Son 10 proyectos entre están precalificados, o sea, ya presentaron su propuesta, Cosas el Cóndor, Construcciones con Concreto y Odinsa. Cóndor está precalificado en este momento en 5 proyectos, Construcciones el Cóndor en 2 proyectos. Acá podemos resaltar que realmente en términos de inversión total, el promedio de cada inversión son 2.5 billones. Estamos viendo que estos 10 proyectos totalan 24.6 billones de pesos, pues que realmente también incrementar el backlog, que es un término que ya les explico particularmente. Entonces, aquí pues ven que realmente hay una consecución ola tras ola. En la diapositiva 23 vamos a ver los proyectos propuestos para la tercera ola. Aquí hay una aclaración, y es que la tercera ola cómo realiza su financiación. Aquí puede existir algo diferente, y es que la financiación puede provenir de recursos de los municipios o de los recursos de las regalías. Obviamente cada municipio tiene como un banco o como un depósito de esas regalías que perfectamente puede ser utilizado para proyectos de acciones viales. Y también está por definir si se realiza de una manera pública o una manera privada. ¿Cuál es la diferencia? Que de la manera pública el gobierno hace un aporte a la concesión, y de manera privada o iniciativa privada es el concesionario quien financia el 100% del proyecto y regresa su retribución en los peajes. Ya las APP de iniciativa privadas, es decir, estos proyectos son un poco diferentes, que son financiados en el 100% por concesionarios. O sea, cada concesionario crea necesidad dentro de la cultura nacional, identifica dónde puede ser un proyecto importante, lo pone al gobierno, el gobierno
identifica si realmente es una prioridad dentro del OT nacional y su aprobación. Entonces tenemos cuatro proyectos aprobados. El proyecto que es la APP, la segunda calzada de Ibagué a Cajamarca, ya fue adjudicado al consorcio Promesa Social Futura APP JICA. Ese es el primer proyecto adjudicado. El segundo proyecto, que es la APP Malla Vías del Meta, el Cóndor y Odinsa participando, todavía no ha sido adjudicado. En el momento ese proyecto se encuentra público en la página de la ANI, más específicamente en el SECOP, en donde va a estar colgado 2 meses. Es decir, que pueden existir otros consorcios que igualen la propuesta, pero nosotros consideramos que no es fácil que otro consorcio pueda llegar de uno a otro a igualar la propuesta, porque el ordenador tuvo el tiempo como el diseño y toda el expertise para realizar esta concesión. Entonces creemos que es un poco difícil que otro consorcio superar al ordenador. Aquí el grupo Insight y el Cóndor participando el segundo proyecto con una participación del 51% para el grupo de INSA y participación del 11% para el Cóndor. Y el último proyecto fue la concesión Cesar Guajira el sábado pasado en Montería, donde el ministerio, el grupo de ministros aprobó este proyecto, inversión aproximada de 170.000 millones, en los originadores Construcciones El Cóndor con una participación del 100%. Esperamos recibir buenas noticias. Como les acabo de decir, no es fácil que otro participante oferta o supere el proyecto. Pues entonces creemos que en 2 meses podríamos recibir buenas noticias para Construcciones El Cóndor. A 27 ya vemos subsector que, como lo acabo de decir, infraestructura y edificaciones. En las planificaciones están los programas de vivienda. Entonces, en este momento hay 4 programas de vivienda bastante importantes, que suman alrededor de 400.000 viviendas en el corto y mediano plazo. Tenemos el primer proyecto, que es el subsidio de tasas, que es alrededor de 130.000 casas, en donde es un programa enfocado para viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario. Estamos viendo que hay un 70% de este proyecto para viviendas de interés social y un 3% para interés prioritario. Entonces, ¿cuál es el beneficio? El beneficio es otorgado por el Gobierno Nacional y Fondo Nacional del Ahorro. El Gobierno Nacional pone alrededor de 5 puntos básicos en tasa para aportar o ayudar a estas 130.000 viviendas. El proyecto es Mi Casa Ya. Es un bien impulsado por el Ministerio de Vivienda, en donde existen alrededor de 100.000 cupos. Y aquí ya realizar un subsidio tanto en la cuota inicial y el subsidio de la tasa. Podríamos hablar también de otros 5 puntos básicos en tasa. La restricción es que el valor de la propiedad esté entre 70 y 135 salarios mínimos legales vigentes. Un proyecto que también es muy importante son las 100.000 viviendas gratis, un proyecto que inició el año pasado. En este momento ya llevamos la segunda etapa, y es un proyecto en donde los municipios están presentando actualmente sus proyectos y sus lotes, tanto públicos como privados. Entonces vemos que hay una consecución en el proyecto de vida particularmente. Y finalmente tenemos el ACS, que es la tasa de ahorro construyendo sociedad, que es un proyecto bastante importante porque le va a permitir a los colombianos en este momento tomando arrendamientos que pueden quedarse con edades en un futuro. El Nacional del Ahorro está estimando que alrededor del 63% de los colombianos que pagando pueden ser propietarios pues, de estas viviendas. Entonces, para resumir un poco,
antes de empresas emisoras, debo de decir, pues, cuáles proyectos, tanto en la parte de infraestructura vial, también, o sea, no están incluidos en la presentación, pero el gobierno también está dando a cabo proyectos de infraestructura férrea. Concreto está en este momento presentando un proyecto que es una APP de Bogotá hasta Facatativá y de Bogotá hasta el aeropuerto. Proyectos de puertos que también son bastante relevantes, tanto puertos marítimos como puertos en la de los ríos. Magdalena, por ejemplo, está llevando también un proyecto muy importante que es la navegabilidad del río Magdalena, en donde van a diferentes puertos en las laderas del río, y hay en este momento proyectos en la parte de aeropuertos. Lo más en este momento son los proyectos de Popayán, Neiva, y proyectos que están creados para poder ampliar y soportar una mayor demanda, pues, de pasajeros. Entonces, el lado de infraestructura, por el otro lado tenemos el lado de vivienda, en donde tenemos bastantes proyectos en donde están participando las constructoras, pero bien están participando las cementeras, pues que ellos son los que van a soportar toda la demanda, tanto de infraestructura como viviendas. Entonces podríamos decir que constructoras, principalmente en infraestructura, y las cementeras van a participar en los dos, tanto en infraestructura como en edificaciones, y van a aportar pues toda esta demanda que va a haber tanto en el corto como en el mediano plazo. Entonces, empezamos con las empresas emisoras, con el cemento. Vamos a hablar particularmente de Cementos Argos y CLH, que es Cemex Latam Holding, que es la filial de Cemex en Latinoamérica. Entonces vemos el comportamiento que ha venido teniendo en el último año, tanto la ordinaria como la preferencial de Cementos Argos. Realmente hay una correlación bastante fuerte al Colcap. Realmente en este momento que estamos viendo unas correcciones bastante fuertes, año corrido y 12 meses. Para Cementos Argos ordinaria vemos que año corrido hay un descenso de los 22.2% en la acción, haciéndola pues muy atractiva, y 2 meses en un 17.9%, muy similar a su comportamiento a la acción preferencial. Por el lado de CLH, de una corrección un poco menor, que viene significativo, y 12 meses vemos menos 10.4%. Entonces estamos viendo que va a haber una demanda futura, acabo de decir, tanto en la parte de infraestructura como en la parte de edificaciones, en donde están presentando unos excelentes niveles de entrada, y realmente hay fundamentales fuertes para cada empresa en particular que ya lo vamos a ver. Entonces, Cementos Argos. Como ustedes bien saben, Cementos Argos es una empresa antioqueña productorizadora de cemento, es una multinacional, el número 1 en cemento en Colombia, el número 5 en América Latina y el 2 en el sureste de Estados Unidos, principalmente en Texas, Georgia, Florida y las Carolinas, tanto del norte como del sur. Y en la parte de concreto es el número 1 en Colombia y el número 3 en todo Estados Unidos. Bien, podemos ver que realmente la compañía es muy significativa, tanto local como internacionalmente. Tiene fuertes proyectos y también planta de producción tanto nacional como internacionalmente. Me gusta darles un poco de la composición de ingresos que tiene la compañía y las proyecciones en precio. Entonces, los ingresos vemos que Cementos Argos tiene 51% en Colombia. El margen EBITDA, o sea, el margen que realmente es el más relevante en estos momentos para identificar, del 35.4%. Tenemos una participación del 16% en ingresos, con un margen EBITDA del 23%. En Estados Unidos un 30%, con un margen EBITDA del 1.9%. Acá es importante resaltar que son cifras del 2013 y realmente en Estados Unidos este margen ha venido mejorándose significativamente y tenemos unas proyecciones
pues bastante saludables para los próximos años. Y finalmente la parte de exportaciones. En el círculo del lado vemos el cemento en Colombia representa el 63% y en concreto presenta un 37% en ingresos. Por las proyecciones vemos que la empresa, a partir de sus fundamentales y los flujos que pueda crear en el futuro, ve un precio objetivo 12 meses de 2.200 pesos. Bien, cierre del pasado 6 de marzo, que fue de 8.200 pesos, un potencial de valorización del 48.8%. O sea, es bastante atractivo en estos momentos. Más, ayer la acción cerró por debajo de los 8.000 pesos, o sea que podría crecer un poco más este potencial. Y al lado de la acción preferencial, vemos que hay un potencial de valorización del 56%. En la parte de abajo, los rendimientos del dividendo que está generando cada acción, el 1.6 para la ordinaria y el 2.6 para la preferencial. Aquí como para terminar y cerrar un poco esta empresa, tener en cuenta que las cementeras tienen dos tecnologías, la tecnología seca y la tecnología húmeda. Lo más eficiente en este momento es la tecnología seca, porque evita esos procesos de secado y el consumo de energía, podríamos decir que es mucho más eficiente. Cerros Argos tiene alrededor del 14% de su producción. Los otros que tiene en el futuro es poder reemplazar estas plantas y esta opción húmeda a producción seca. Que estamos viendo que representaba el 16%, estamos viendo una participación en Panamá, República Dominicana, Honduras y Haití. Lo más representativo en este momento es Honduras y República Dominicana. Panamá, que fue representativo en los años anteriores, ha disminuido un poco su volumen, principalmente porque el canal de Panamá ya no está participando en distribución de cemento y concreto para el canal de Panamá, entonces habríamos ver un poco de discusión en ese despacho. En Estados Unidos, aquí vemos pues toda lista de los estados en donde se encuentra la compañía. Para positiva 32 ya vemos Holding, que es la otra cementera que tenemos bajo cobertura. Es una compañía bien comercializadora y productora de cemento y concreto. Tiene un servicio adicional que son soluciones de construcción. La compañía tiene participación internacional en Costa Rica, Brasil, Nicaragua y Guatemala. En Colombia, sus operacionales en el 2013 presentaron el 58% con un margen de EBITDA del 41.3%. Que en Panamá representó el 10% con un margen de EBITDA del 55%. Y el 8% representando el 44.6%. Puede ver que los márgenes de EBITDA podrían ser un poco arriba de los márgenes que acabamos de ver de Cementos Argos. Pero aquí hay como una aclaración. En este momento, Cemex Latam Holding están en una proporción mayor a la que está presentando Cementos Argos. Podríamos ver que estos márgenes pueden ser un poco más similares, pues porque la demanda va a ser mayor tanto para las dos compañías. Aquí tenemos una particularidad, y es que Cemex Latam Holding tiene el 100% de su producción seca. 12 meses indica que la compañía puede tener un precio de 2.253 pesos. Cierre del pasado 10, que fue 14.300, vemos un potencial de valorización del 55.6%. Estamos viendo potenciales para estas dos cementeras bastante atractivos y bastante fuertes. Cambiamos de subsector y pasamos al subsector de infraestructura. Ilusión en el mercado para las dos constructoras, con concreto y constructora Cóndor. Tenemos un bastante importante en el Colcap y el Cóndor, porque en los últimos trimestres hemos visto que el Cóndor ha presentado una inversión bastante importante. ¿Y esto a qué se debe? Lo vimos en los proyectos anteriores. El Cóndor
está ubicado en Conexión Pacífico y Conexión Pacífico 3. Entonces, que eso realmente sí mueve la aguja en el mercado de valores y el mercado lo representa pues en precio y en la demanda que presenta sobre la acción. Eso no quiero decir que Construcciones El Cóndor pues esté mal. En el momento pues no ha recibido ninguna adjudicación de ningún proyecto, tiene dentro del portafolio de proyectos, por ejemplo, a Hidroituango, que es uno de los proyectos más importantes dentro del portafolio, que representa una porción más importante del backlog. Año corrido para con concreto una evolución del menos 14.5%, lo mismo menos 14.5%, y para el Cóndor vemos año corrido menos 11.5% y 2 meses vemos que se valorizó 27.9%. En la diapositiva siguiente voy a explicarles qué es el backlog. Backlog es los contratos que las compañías han firmado pero no han ejecutado. Eso es que los ingresos ya están realizado todavía sus obras ni han realizado ningún desarrollo, pero, ya pueden representar dentro de esta cifra que es el backlog. Esto a qué se puede asemejar o hacer un símil. Problemas que tienen las empresas de petróleo, o sea, la reciben, pero todavía no han sido, el petróleo no ha sido extraído, entonces sucede con el backlog. Son contratos firmados, pero todavía no ha ejecutado ni ha construido. Para Construcciones El Cóndor, vemos que el cierre del cuarto trimestre presenta un backlog de 1.36 billones. El renta representa casi a 4.88 billones de facturación, teniendo como parámetro R del 2014. Mientras que Construcciones El Cóndor tiene un backlog un poco mayor, 1.87 billones, presenta 2.38 años. Esto que Construcciones con concreto tiene una facturación mucho más robusta que Construcciones El Cóndor y que pues cerrando en esta cifra. Particularmente para Construcciones con concreto, la infraestructura representa un 64% del backlog y el es un 36%. Entra ya a las compañías, vemos que con concreto es una compañía que tiene una posición en diferentes subsectores. Ellos están en la parte de construcción, tanto en edificaciones como en infraestructura, y también en la parte de inversiones, en la parte de concesiones y en la parte de real estate o en la parte inmobiliaria. En inmobiliaria ellos están en diferentes nichos, podríamos decir, en industria, comercio, en oficinas, en hoteles y en depósitos pequeños. En industria, ellos son los que construyen, por ejemplo, los depósitos de Unilever, de familia, de diferentes multinacionales, en donde lo hacen a la medida que solicite el cliente. En comercio, ellos están haciendo la propia en sus centros comerciales que se llaman Gran Plaza, donde han tenido un éxito bastante importante porque lo que hacen es construir el centro comercial y posteriormente lo arrendan, o sea, no hacen una venta, sino que hacen un posterior arrendo. En la parte de oficinas, aquí también es muy importante porque han entrado con su marca propia que es Buró, que es oficinas como hoteles. En Bogotá ya tiene varios Buró, Buró 26, Buró 51. Ente principal la de hotel es Avianca, con los hoteles móviles. En la parte de depósitos, está participando en depósitos de alta escala y de baja escala. En alta escala es una marca que trajeron de Chile que se llama Bodega San Francisco, y en la parte de bodegas de formato pequeño son los US Storage, que son edificaciones que tienen depósitos pequeños en donde son el servicio a los años. Entonces vemos que realmente concreto tiene una participación en dos sectores en donde lo que hace es suavizar esos ciclos de construcción y les permite recibir pues mucho más similares a trimestre.
construcción vemos que los ingresos operacionales representaron casi el 77%, con un margen de EBITDA del 9.5%. La parte por inversión, margen de EBITDA del 47.5%. La parte de equipos, que es un servicio adicional que ellos se autoprestan, porque ellos son los dueños de los equipos, pero hacen un autoarriendo de los servicios, tienen margen de EBITDA de 92.4%. La descripción de la compañía y frente a nuestras proyecciones, entiendo que 12 meses la compañía puede presentar un precio de 1.800 pesos. Por el cierre del pasado viernes, ve un potencial de valorización del 45.6%. Y la compañía tiene un dividendo del 1.7%. Frente al múltiplo, vemos que tiene un múltiplo EV/EBITDA de 13.7 veces o 0.7 años. O sea, decir que lo que genera el EBITDA podría igualar el valor de la compañía en 13.7 años. Y analizamos con Construcciones El Cóndor, donde aquí ya hay una mucho más fuerte en la parte de desarrollo e inversión de obras de infraestructura, tanto pública como privada. Entonces, estamos viendo una división en el backlog al pasado trimestre del 2014, en donde el 9% de su backlog son proyectos viales y el 1% de su backlog es la parte aeroportuaria, más específicamente con OSA y OPAIN, en donde están concentrados en el aeropuerto de Bogotá. Por otro lado, vemos el backlog para por esa de obra, vemos que el 91% son concesiones, pero son proyectos privados y el 1% son proyectos públicos. Doy por terminada como la presentación. ¿Cuál es la conclusión más importante? Que las compañías que tienen unos fundamentales bastante fuertes, la parte de construcción, Cementos Argos, son productoras y comercializadoras de cemento muy reales, tanto en la región de Colombia como en Latinoamérica, y el caso de Cementos Argos en Estados Unidos, fundamentales bastante fuertes, y van a tener una demanda en los próximos años por los proyectos de cuarta generación y puertos de vivienda. Entonces, por decir que dentro de nuestros preferidos, pues sí que estas dos cementeras son una de ellas. Por el otro lado, las de infraestructura tienen un pequeño cuello de botella y es su liquidez en el mercado. Son compañías que se transan un poco menos, pero tienen también un bastante fuerte por proyectos que vienen con la cuarta generación de concesiones. Entonces, recomendamos esas 4 compañías haciendo esa salvedad. Por terminada la presentación, no si tengan preguntas, estamos abiertos en el chat para recibirlas. Muchas gracias. Por aquí recibiendo entonces una primera pregunta, en donde es nuestra mejor compañía o nuestra preferida, que es Cementos Argos. Realmente, tanto Cementos Argos como Cemex Latam Holding van a tener una exposición bastante fuerte con nuestra cuarta generación. Por decir que Cementos Argos, por su exposición en Estados Unidos, puede presentar unos mucho más fuertes, y decir que sí, realmente Cementos Argos sernos a nosotros mucho más importante. Que quería aclararles que esta presentación es algo académico y no queremos comprometer sus inversiones, usando todas las herramientas para que ustedes puedan tomar una decisión de inversión y factores tales como los riesgos y instrumentos
instrumento de perfil como lo vemos en la diapositiva que acabo de poner. Entonces, lo que acabo de darles son muchos elementos en donde deben tener en cuenta la toma de decisión de inversión. Entonces, volviendo a la pregunta, realmente Cementos Argos podríamos decir que es mucho más relevante o un poco más relevante que Cemex Latam Holding. La presentación, sí, aquí hay otra pregunta, la presentación la vamos a enviar a su y la publicar dentro del sitio web. ¿No hay preguntas? Sí, Cementos Argos entrega dividendos, como lo acabamos de ver. La ordinaria está presentando un rendimiento del dividendo del 1.6%. La acción preferencial tiene un rendimiento del dividendo del 2.6%. Y vemos esta diferencial en las dos acciones por el precio que están trazando en el mercado, que ese realmente es el diferencial que hay en el mercado cuando hay dos acciones, tanto ordinaria como preferencial, por decir que es el dividendo. La diferencia entre Cementos Argos y Grupo Argos. Cementos Argos es la cementera, compañía que el core business es el cemento y el concreto. Grupo Argos es un holding de inversión en donde tiene participación en 5 sectores. Estamos viendo el primer sector, que es el cemento, con Argos, el segundo sector, que es energía, el sector que es inmobiliario, que lo hace a través de Citum, que es su filial para realizar los proyectos de infraestructura. Se me había olvidado comentarles, en este momento hay una negociación o una alianza entre Grupo Argos y Concreto para desarrollar los proyectos de real estate. Esta negociación entrega todo su portafolio de proyectos, tanto en curso como en desarrollo, y Argos va a entregar una parte muy importante de tierras y una parte muy importante de efectivo. Crear una nueva figura financiera, todavía no sabemos cuál es, en donde fortalecer el sector de real estate. El otro sector que tiene Grupo Argos es puertos, con comas, y el último es carbón con no sé si tú me dices, no, inmobiliario, compa y Sator es carbón. Es mensual. Realmente en este momento no tengo la información. Yo podría darte la respuesta por el correo. Bueno, aquí hay una pregunta en donde nos dicen que Argos iba a generar unas acciones en el primer trimestre. Realmente no era Argos, era Grupo Argos los que tenían dentro de sus proyecciones realizar una emisión de acciones. Compañía viendo el digo o la desvalorización que habían tenido en el mercado, decidió muy prudentemente cerrar esta emisión. Todavía no sabemos si realmente la compañía lo va a hacer o no, pero no es Argos sino Grupo Argos. Aquí hay preguntas, nos dicen si realmente el indicador del backlog tiene un periodo de facturación más robusto que otro. O sea, realmente el backlog, ¿qué es? A medida que van creando los proyectos y a medida que el gobierno va publicando las necesidades de infraestructura nacional, las compañías presentan sus propuestas y posteriormente reciben la aplicación. Entonces, puede que hayan muchos proyectos mientras que otros no. Entonces realmente eso todo se va poniendo dentro del depósito del backlog y va presentando años de facturación. Sí, realmente aquí hay una pregunta muy importante que nos hace Alejandro García
el potencial de valorización de algo es igual para las acciones ordinarias que para las preferenciales. Ahí no hay ninguna diferencia. Cuando nosotros hacemos una valoración, la hacemos para la empresa, hacemos el análisis para la empresa de fundamentales y su desarrollo que va a tener en el futuro. Que la empresa tenga acciones ordinarias y preferenciales, o sea, que tenga de las dos, es una particularidad. Por preferenciales hacen que no exista el derecho de voto. Es estrategia de la compañía. Realmente el potencial de valorización es el mismo para las dos acciones. El diferencial que ustedes van a ver es dado por el pago del dividendo. Edgar Palacio nos hace una pregunta, que ¿cuál es entre Construcciones El Cóndor y Con Concreto, cuadrante para inversión? Son compañías con una pequeña diferencia. Como lo acabo de decir, El Cóndor es una empresa 100% desarrolladora y estructuradora de proyectos como obra privada, mientras que Construcciones Con Concreto tiene participación en real estate, con sus centros comerciales, con hoteles, con industria, y ahí también construye proyectos de infraestructura y edificación. Podríamos decir entonces que en este momento el sector tiene una relevancia por los proyectos que ha sido adjudicado sin dejar a un lado a Con Concreto, porque puede que siga teniendo adjudicaciones en proyectos venideros. Entonces podríamos decir que las dos están como en el mismo nivel. Entonces, una última pregunta, porque de valor en la acción preferencial y la acción ordinaria, como lo estaba explicando anteriormente, la diferencia que hay en el mercado en una acción su dividendo. En ese momento, las acciones preferenciales de Cementos Argos tienen un diferencial un poco más alto, porque el dividendo o el rendimiento del dividendo que está pagando es mucho más arriba. Estábamos hablando de un 2.6%. Y la ordinaria, o sea, el apetito por las acciones es el mismo. Si preguntas, estamos en el correo trading@bancolombia.com.co para que hacer todas las preguntas pues que queden abiertas. Y vamos entonces por concluida nuestra charla. Y me gustaría, para finalizar, hacerles una presentación del equipo de renta variable. La mesa del equipo es Jairo Julián Agudelo, que es Renta de Investigaciones Económicas de Renta Variable. Camilo Dauder es un analista líder de petróleo y gas y energía. Paula Cortés es nuestra analista líder del sector financiero y small caps o empresas con una capitalización bursátil pequeña. Diego Buitrago es nuestro analista de energía. Federico Pérez es el analista junior de petróleo y gas. Quien les habla, y Piedad Elena Acevedo es nuestra auxiliar equipo de renta variable. Y habla Germán Zúñiga, el analista de infraestructura, cemento. Muchas gracias a todos por su asistencia. Los esperamos en las próximas charlas. Bueno, muchas gracias. Entonces ya con esto damos por finalizado nuestra charla que tenemos para por sector. Agradecemos muchísimo nos puedan colaborar con la encuesta al final de la charla. Recuerden que las demás preguntas las podemos enviar a trading@bancolombia.com.co. Espero hayan disfrutado muchísimo y la valiosa información de la charla. Nos encontramos en las próximas que tenemos planeadas para las fechas del 12 de marzo, el próximo jueves, el 17 y el 19 de marzo, donde vamos a encontrar fondos de inversión,